Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Provincial Motores a través del Provincial Radio Online. Como todos los jueves, hoy tenemos la historia del automovilismo. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Instagram como el Provincial Motores o escribirnos al provincialmotores@gmail.com. Y vamos a comenzar con la historia del automovilismo argentino. En la historia de hoy, César Horacio Malnati. Nació el 29 de julio de 1933 en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Fue un piloto de automovilismo de velocidad. Compitió durante toda su trayectoria de manera exclusiva en el turismo carretera, categoría a la que llegara en la década del 60. A pesar de haber nacido en La Plata, representó durante gran parte de su carrera a la localidad de San Miguel y residió un tiempo en Arrecifes, donde conseguiría contactar con Carlos Pairetti, quien supiera ayudarlo en su carrera deportiva. Su primera victoria la obtiene el 15 de mayo de 1966 en la Vuelta de Santa Fe con un Chevrolet Master en un circuito que abarcaba Venado Tuerto, Firmat, El Hortondo, Carmen y Venado Tuerto, y que fuera recorrido en 5 oportunidades. Su triunfo llegó a mucha gente que le reconocía méritos como piloto y especialmente como persona. Fue uno de los pilotos más queridos en la historia del TC. Uno de los más grandes periodistas de automovilismo, Miguel Ángel Merlo, en 1970 le expresó a su colega Juan Carluti: Magnati es uno de los más talentosos pilotos que hoy tiene la Argentina. Lo vi conducir en una clasificación de la Vuelta de Hugues y quedé asombrado de su capacidad para conducir. Seguramente no se lo valorará porque es un gordo bueno. El reconocido periodista Juan Carluti, nacido en El Hortondo, Santa Fe, y radicado en San Miguel, era amigo de Magnati, a quien trató por muchos años por vivir ambos en San Miguel y porque Juan Carluti era cliente del almacén que atendía el tío del piloto, José Calvo, en Mitre y Sarmiento, donde César también atendía al público. Asimismo, Carluti asistió a esa victoria desde El Hortondo. Magnati corrió con el número 13. Esa carrera, a su regreso a San Miguel, fue recibido por una multitud que lo agasajó en la explanada de la Municipalidad de General Sarmiento, en San Miguel, y el acto de homenaje fue conducido por el periodista Jorge Aliaga, que vivía en San Miguel y que transmitía las carreras de TC desde el avión para Radio Rivadavia. Fue subcampeón de TC en el año 1970, dentro de la denominada Fórmula A, compitiendo con un Torino 380W y compartiendo equipo con Luis Rubén Di Palma, quien se consagraría campeón en ese torneo. Arrancó su carrera compitiendo con un Chevrolet Master que sufriera diferentes tipos de modificaciones, tanto estéticas como mecánicas. En 1966 se convirtió en el piloto oficial de ICA, Industrias Kaiser Argentina, ya que, a pesar de seguir corriendo con su Chevrolet, comenzó a competir con impulsores Tornado, provenientes de los automóviles Torinos 380W con los que equipaba a su coche. A partir de 1967 y con el advenimiento del nuevo reglamento técnico del TC, cambió definitivamente de marca al pasar a competir con un Torino 380 con apoyo semioficial. En 1973 volvería a cambiar de marca al decidir probar suerte con una Dodge GTX. El 5 de agosto de 1973, mientras se disputaba la segunda serie de la Vuelta de Pergamino, se produciría el infausto accidente que terminaba con la vida de César Magnati y de su copiloto, Miguel Gorosito. Las circunstancias del accidente nunca quedaron bien claras. Lo que sí se puede determinar es que el auto de Magnati, mientras transitaba la curva de la Ruta 188 en franca lucha con Juan María Traverso, pierde el control producto del golpe recibido por el auto del Flaco. Salió disparado hacia una de las banquinas, perdiendo total control del vehículo a más de 200 km por hora, golpeando en una alcantarilla que actuó como embudo por donde se incrustó el vehículo, partiéndose en dos partes. La sección que incluía el tren delantero y el motor
voló hacia el público que se encontraba a la vera del camino, mientras que el resto del carrozado continuó su trayectoria efectuando una serie de vueltas de campana. Por la potencia del golpe, Magnati falleció de manera instantánea. Del accidente también resultó víctima fatal su copiloto Miguel Ángel Gorosito, quien falleció 2 horas más tarde. Por otra parte, muchas veces se habló de lo fortuito del accidente, ya que detrás de la alcantarilla se encontraba el grueso del público, teniendo en cuenta que el motor y el tren delantero del auto de Magnati terminó a escasos centímetros del alambrado. Sobre las causas del accidente hay 2 versiones circulando. En la pelea mencionada, que con el entonces joven Traverso, se produce un toque de este último sobre la parte trasera derecha del auto, que motivó el despiste de Magnati, quien aparentemente también se pasó de la marca del frenaje, siguiendo derecho a la banquina. Sus números finales en el TC arrojaron 6 victorias, una con Chevrolet, 4 con Torino y una con Dodge. En 1966 gana la Vuelta de Santa Fe con un Chevrolet Master. En 1970 con un Torino 380W gana las vueltas de Salto, nuevamente la Vuelta de Santa Fe y la Vuelta de Hugues. En 1971 repite en Santa Fe con Torino y en 1973 al comando de una Dodge GTX la Vuelta de Chivilcoy. Logra un subcampeonato de la Fórmula A de 1970 con Torino y 3 marcas con las que participó. En Chevrolet del 60 al 66, con Torino del 67 al 72 y con la Dodge en 1973. Desde 1978 una calle de San Miguel lleva su nombre y la continuación de la misma del lado de Bella Vista el nombre del copiloto. También hay un monumento que los recuerda en la estación Muñiz. César Horacio Magnati y Miguel Gorosito son parte de la historia del automovilismo argentino. Y esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas con todo el acontecer del fin de semana de carreras. Muy buenas tardes, muchas gracias y fierro a fondo.